Señor, cuando el dolor llega sin avisar, cuando la herida se abre donde menos esperábamos, tendemos a preguntarte por qué. Pero hoy, en esta quietud matutina, me das una comprensión diferente. El dolor no es tu castigo, es tu escuela. La fe no viene a eliminar nuestras heridas, viene a darles sentido. Si me escuchas desde algún lugar donde el corazón busca respuestas, desde donde la fe a veces tambalea, quiero que sepas algo. Cada lágrima derramada, cada noche en vela, cada momento donde sentiste que no podías más, no ha sido en vano. Por favor, asegúrate de estar suscrito si aún no lo has hecho, porque juntos vamos a descubrir cómo transformar lo que más duele. Dios mío, qué difícil es entender esto cuando estamos en medio de la tormenta, cuando la traición nos parte el alma, cuando la pérdida nos deja vacíos, cuando el miedo paraliza cada paso que queremos dar. Ahí, en esa oscuridad, gritamos hacia el cielo esperando que retires el dolor, que cambies las circunstancias, que hagas desaparecer lo que nos quema por dentro. Pero tú, Señor, en tu infinita sabiduría, sabes algo que nosotros tardamos años en comprender. Sabes que eliminar el dolor sería robarnos la oportunidad de crecer. Sería como cortar las raíces de un árbol justo cuando están aprendiendo a profundizarse en la tierra. El dolor, por más cruel que parezca, es el cincel con el que moldeas nuestro carácter. Esta mañana, mientras el mundo aún duerme, mi alma se postra ante ti no para pedirte que cambies mis circunstancias, sino para que cambies mi perspectiva. Enséñame a ver cada herida como una ventana hacia algo más grande. Muéstrame cómo transformar esta carga en propósito, esta prueba en testimonio. Recuerdo aquellos momentos donde pensé que no saldría adelante. Esas noches donde el silencio se volvía ensordecedor y las preguntas sin respuesta me atormentaban. Ahora entiendo que precisamente en esos momentos de aparente abandono, tú estabas forjando en mí una fortaleza que no sabía que podía existir. Padre, ayúdame a abrazar mis heridas con la misma ternura con la que un jardinero cuida una planta lastimada. Porque sé que de esas grietas, de esos lugares donde me sentí roto, brotará algo hermoso. Cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia, cada dolor superado se convierte en sabiduría para guiar a otros. La fe, Señor, no es la ausencia de dolor. La fe es la capacidad de sostener la esperanza mientras el dolor hace su trabajo de transformación. Es respirar profundo cuando todo se desmorona y recordar que tu amor permanece constante, aunque mis emociones se agiten como el mar en tormenta. Enséñame a ser como esos santos que conocían la diferencia entre sufrir y sufrir con propósito, que no desperdiciaban una sola lágrima, porque sabían que cada gota regaba el jardín de su alma, que no maldecían sus pruebas, sino que las recibían como cartas de amor de tu parte, escritas en un idioma que solo el espíritu maduro puede descifrar. Esta mañana elijo confiar, aunque no entienda. Elijo creer que lo que hoy me duele, mañana será la brújula que guíe mis pasos hacia mi verdadero propósito, porque he comenzado a ver un patrón en tu forma de actuar, Dios mío. Siempre conviertes nuestras mayores debilidades en nuestras fortalezas más poderosas. Permite que mi espíritu crezca en este silencio antes del amanecer. Aquí, donde nadie más puede ver, donde las máscaras caen y el alma se desnuda ante ti, permite que nazca esa fuerza interior que transforma cada prueba en camino, cada obstáculo en escalón. Dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, pero también la sabiduría para reconocer que siempre puedo cambiar mi respuesta ante las circunstancias. Que mi fe no sea pasiva, esperando que todo mejore sin mi participación, sino activa, colaborando contigo en el proceso de convertir mis heridas en ventanas de luz para otros. Señor,
Hoy comprendo que no necesito ser fuerte todo el tiempo. Puedo llorar, puedo sentir el peso, puedo reconocer que hay días donde apenas puedo respirar, pero en esa vulnerabilidad, en esa honestidad con mi fragilidad, encuentro tu gracia sosteniéndome de maneras que nunca imaginé. La transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso silencioso, como la semilla que germina bajo tierra antes de mostrar su primero brote. Hay días donde siento que nada ha cambiado, donde el dolor sigue siendo dolor y el miedo sigue siendo miedo. Pero tú me recuerdas que el cambio más profundo sucede en lugares que mis ojos no pueden ver todavía. Cada persona que me escucha lleva su propia cruz, carga sus propias heridas, lucha con sus propios demonios internos. Pero quiero que sepan algo que he aprendido en estos momentos de intimidad contigo, Dios. El dolor compartido se vuelve más llevadera y el propósito descubierto se vuelve contagioso. Cuando alguien ve cómo has transformado mi quebrantamiento en fortaleza, cuando testimonian cómo mis cicatrices se han vuelto fuentes de sanidad para otros, algo se enciende en sus corazones. Se dan cuenta de que sus propias heridas también pueden tener un propósito divino. Padre, esta oración matutina se convierte en declaración de fe. Declaro que nada de lo que he vivido ha sido desperdiciado en tus manos. Cada lágrima ha tenido su razón de ser. Cada noche oscura ha preparado un amanecer más brillante. Cada momento de desesperanza ha sido el preludio de una esperanza más sólida. Pero aquí, en este momento de entrega total, siento que algo más profundo está por revelarse. Algo que va más allá de simplemente aceptar el dolor o encontrarle propósito. Hay una dimensión de esta verdad que apenas estoy comenzando a vislumbrar y presiento que esta verdad tiene capas más profundas que necesito explorar contigo. Porque, Padre, he estado reflexionando sobre algo que me inquieta el alma. ¿Sabes qué es lo más difícil de llevar una herida? No es el dolor inicial, es la forma en que el mundo te mira después. Es esa mirada que dice que algo en ti está roto, que ya no eres completo, que tu valor ha disminuido de alguna manera. Recuerdo esos días cuando caminaba por las calles y sentía que cada persona podía ver mi quebrantamiento, como si llevara una marca invisible en la frente que gritaba mi dolor. Las conversaciones que se detenían cuando yo llegaba, las sonrisas forzadas, las preguntas llenas de lástima que nadie se atrevía a hacer, pero que colgaban en el aire como nubes de tormenta. Hubo un momento, Señor, cuando entré a esa oficina buscando una oportunidad. Había preparado mis palabras, había orado toda la mañana, había pedido que me dieras las fuerzas para intentarlo una vez más. Pero cuando me senté frente a ese escritorio, vi algo en los ojos de esa persona que reconocí inmediatamente. Era esa mirada, esa que dice que ya han tomado una decisión antes de conocerte, esa que mide tu valía por lo que aparentas haber perdido, no por lo que has ganado en el proceso. No fue la respuesta negativa lo que me dolió. Fue darme cuenta de que para algunos yo ya no era una persona completa. Era un proyecto de caridad, un caso complicado, alguien que despertaba más compasión que respeto. Y en ese momento, Padre, algo en mí se reveló, no con ira, sino con una pregunta que me quemaba por dentro. ¿Acaso mi dolor me hace menos digno de respeto? Caminé hacia mi casa esa tarde en silencio total. No había música en mis oídos, no había distracciones. Solo el sonido de mis pasos sobre el pavimento y el peso de esa pregunta. Porque verás, Dios mío, ahí es donde la fe realmente se prueba. No en los momentos de crisis aguda, donde la adrenalina espiritual nos mantiene despiertos,
sino en esos momentos silenciosos donde te das cuenta de que el mundo puede ser más frío de lo que esperabas. Pero justo cuando sentía que la amargura podía plantarse en mi corazón como una semilla venenosa, recordé algo que tú me habías susurrado en oración semanas atrás. Me habías mostrado que la dignidad no se mendiga, se irradia, que el respeto no se exige, se gana con la forma en que uno lleva su propia carga. Y fue ahí, en esa caminata silenciosa, cuando entendí que mi quebrantamiento no tenía que convertirse en mi identidad. Que las heridas podían ser parte de mi historia sin ser la conclusión de mi historia. Que cada persona que me miraba con lástima simplemente no había aprendido aún a distinguir entre debilidad y fortaleza refinada. Porque hay algo que descubrí en esos días de humillación aparente, algo que solo se aprende cuando te ves obligado a reconstruirte desde cero. Descubrí que la verdadera fortaleza no se mide por lo que no te ha tocado vivir, sino por cómo decides levantarte cada mañana a pesar de lo que has vivido. Padre, hubo noches donde el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pensamientos resonando como ecos en una catedral vacía. Y en esas noches, cuando el mundo dormía y yo permanecía despierto, luchando con mis demonios internos, aprendí algo que ningún libro de autoayuda me había enseñado. Aprendí que tu silencio no era abandono, era entrenamiento, porque verás, Señor, cuando todo el ruido exterior se desvanece, cuando las voces de aprobación humana se callan, cuando te quedas solo con tu fe y tus principios, ahí es donde realmente descubres de qué estás hecho. Ahí es donde el oro se separa de la escoria. Ahí es donde la fe infantil madura hasta convertirse en convicción inquebrantable. Recuerdo una noche en particular, cuando la desesperanza tocó a mi puerta como un vendedor insistente. Me susurraba que tal vez había malinterpretado tu plan, que tal vez estaba aferrado a una esperanza ilusoria, que tal vez era hora de aceptar que algunas heridas simplemente no tienen propósito divino, pero justo cuando esa duda comenzaba a echar raíces en mi mente, sentí algo que no esperaba, una paz que no tenía explicación lógica. Como si tú mismo te hubieras sentado a mi lado en esa habitación oscura y hubieras puesto tu mano en mi hombro. No dijiste palabras audibles, pero mi alma recibió un mensaje claro. Lo que el mundo ve como derrota, yo lo veo como preparación. Y fue en ese momento cuando comprendí algo revolucionario. Mi dolor no necesitaba la validación del mundo para tener valor. Mi proceso de sanidad no necesitaba la comprensión de otros para ser real. Mi propósito no necesitaba el aplauso humano para ser divino. Cada persona que me había mirado con lástima simplemente no podía ver lo que tú estabas forjando en mí. No podían ver que cada lágrima derramada estaba purificando mi carácter. No podían ver que cada puerta cerrada me estaba dirigiendo hacia la puerta correcta. No podían ver que cada rechazo me estaba enseñando a no depender de la aprobación ajena para conocer mi valor. Padre, esto que estoy descubriendo es tan profundo que apenas puedo articularlo. Hay algo en este proceso que va más allá de simplemente sanar de las heridas o encontrarles un propósito noble. Hay algo que tiene que ver con una transformación tan radical del alma que... Pero aquí debo detenerme, porque siento que estoy en el umbral de una verdad que cambiará todo lo que creía saber sobre el sufrimiento y la redención. Y presiento que lo que está por revelarse no solo transformará mi propia comprensión, sino que será exactamente lo que alguien que me escucha necesita oír para no rendirse en su propia batalla. Si estas palabras han tocado algo profundo en tu alma, deja un amén en los comentarios y dime desde dónde escuchas este mensaje, porque en este camino de fe y propósito, ninguno camina solo.
Y si sientes que este despertar espiritual también es tuyo, suscríbete para seguir explorando juntos estos misterios del alma. Cada mañana, nueva revelación. Cada día, más profundidad en la fe que transforma heridas en medicina para otros. Hasta mañana, donde descubriremos qué sucede cuando el alma finalmente comprende el verdadero significado de la redención. Respiro profundo. Aprobación ajena para conocer mi valor. Padre, esto que estoy descubriendo es tan profundo que apenas puedo articularlo. Hay algo en este proceso que va más allá de simplemente sanar de las heridas o encontrarles un propósito noble. Hay algo que tiene que ver con una transformación tan radical del alma que... Pero aquí debo detenerme, porque siento que estoy en el umbral de una verdad que cambiará todo lo que creía saber sobre el sufrimiento y la redención. Y presiento que lo que está por revelarse no solo transformará mi propia comprensión, sino que será exactamente lo que alguien que me escucha necesita oír para no rendirse en su propia batalla. Esta mañana desperté con esa certeza resonando en mi pecho. Era temprano, esa hora en que el mundo aún guarda silencio y la luz apenas insinúa su llegada. Fui a la cocina. Preparé mi café como cada día, pero había algo diferente en el aire. Una quietud que no era ausencia, sino presencia. Como si el mismo silencio respirara conmigo, y entonces lo vi. Sobre la mesa, junto a mi Biblia, había quedado un papel. Una nota que había escrito días atrás y que había olvidado por completo. Solo 3 palabras escritas con mi propia letra. Todo tiene sentido. No recordaba cuándo las había escrito, ni por qué, ni en qué momento de reflexión habían brotado de mi pluma. Pero ahí estaban, esperándome como un eco del futuro susurrando al presente. Tomé el papel entre mis manos. Era solo una nota común, tinta azul sobre papel blanco, nada extraordinario, pero al leerla el tiempo se detuvo. No era lo que decía lo que me estremeció, sino algo más sutil. Era como si esas palabras no fueran mías, como si hubieran sido escritas por alguien que sabía algo que yo aún no comprendía. Todo tiene sentido. Las repetí en voz alta y mi propia voz me sonó extraña, como si escuchara a otro hombre hablando, un hombre que había descubierto algo que yo aún buscaba. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo esas 3 palabras se expandían dentro de mi pecho como ondas en agua quieta. Durante años había cargado con la pregunta que tortura a todo corazón que ha conocido el dolor profundo. ¿Por qué? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué esta herida? ¿Por qué este camino tan áspero? Y ahí estaba mi propia letra diciéndome lo que mi alma aún no podía articular. Todo tiene sentido. Me senté en silencio, sosteniendo ese papel como quien sostiene una reliquia. No era un milagro, no había voces del cielo ni apariciones luminosas. Era algo más profundo que todo eso. Era la certeza susurrada, la revelación que no grita, sino que se posa suavemente en el corazón como lluvia sobre tierra seca. Cerré los ojos y dejé que esas palabras habitaran en mí. No traté de entenderlas con la mente, porque sentí que venían de un lugar donde la lógica es demasiado pequeña para explicar la grandeza de los propósitos divinos. Era como si Dios no me estuviera dando respuestas, sino preparándome para recibirlas. Durante el día, esas 3 palabras me acompañaron como una melodía silenciosa. En cada momento de duda, ahí estaban. En cada recuerdo doloroso que visitaba mi memoria, ahí resonaban. Todo tiene sentido, no como una explicación, sino como una promesa. No como una respuesta inmediata, sino como la certeza de que existe una respuesta. La fe no elimina el dolor, lo transforma en propósito. Y yo comenzaba a entender que tal vez mi dolor no había sido un error del destino, sino el cincel con el que Dios estaba esculpiendo algo hermoso en mi alma.
algo que aún no podía ver completamente, pero que comenzaba a intuir en la quietud de mi espíritu. Había días en que me levantaba sintiéndome como un náufrago, aferrado a los restos de lo que un día fue mi vida. Pero esa mañana, con ese papel en mis manos, sentí algo diferente. No era que el naufragio hubiera terminado, sino que comenzaba a comprender que tal vez nunca había sido un naufragio. Tal vez había sido un viaje hacia una orilla que no conocía, pero que Dios había estado preparando para mí desde antes de que yo naciera. Abraza cada herida como maestra, me susurraba algo dentro del pecho. Y por primera vez en mucho tiempo, no resistí. Dejé que mis heridas me hablaran, no desde el resentimiento, sino desde la sabiduría. Cada cicatriz comenzó a revelarme no lo que había perdido, sino lo que había ganado, fortaleza que no sabía que tenía, compasión que no sabía que existía en mí, una capacidad de amar que solo el sufrimiento puede enseñar. Respiré profundo. El aire entraba diferente a mis pulmones, como si fuera la primera vez que respiraba de verdad. Lo que hoy duele, mañana guía. Esas palabras no las pensé. Simplemente aparecieron en mi comprensión como agua brotando de un manantial. No sabía cómo, pero comenzaba a entrever que todo lo que había vivido, cada lágrima, cada noche de insomnio, cada pregunta sin respuesta, había sido la preparación para algo más grande. No podía verlo todavía, pero lo sentía. Como cuando sabes que el amanecer viene, aunque aún sea noche cerrada. Permití que mi espíritu creciera en silencio. Allí, en esa quietud sagrada, nacía una fuerza que no era mía, pero que se hacía mía, una fuerza para convertir la prueba en camino. No solo para mí, sino para otros que caminaban por senderos similares, otros que necesitaban escuchar que el dolor no es el final de la historia, sino el capítulo que prepara la redención. Esa noche, antes de dormir, volví a leer la nota. Todo tiene sentido. Y por primera vez, no la leí como una esperanza, sino como una profecía, como la voz de alguien que ya había llegado al otro lado de la montaña, hablándole a quien aún está subiendo. Guardé el papel junto a mi Biblia. Sabía que era solo el primer signo de algo más grande que estaba por revelarse. Dios no me había dado todas las respuestas de una vez, pero me había mostrado que las respuestas existían y que Él me las daría en el momento perfecto, en el orden perfecto, con la sabiduría perfecta que solo el Padre conoce. Dormí en paz esa noche, sabiendo que al despertar una nueva capa de comprensión me estaría esperando. Como cada mañana que Dios nos regala, cargada de revelaciones que solo los ojos del alma pueden percibir. Si alguna vez encontraste una señal así, algo que tu propio corazón escribió para tu futuro, compártelo en los comentarios. Y si deseas aprender a reconocer la voz de Dios en los detalles más sutiles, suscríbete, porque la fe también se entrena cada mañana en el silencio sagrado donde nacen las certezas que transforman el mundo. Mañana te contaré qué pasó cuando desperté y cómo esas 3 palabras comenzaron a revelar su verdadero poder. Una nueva capa de comprensión me estaría esperando, como cada mañana que Dios nos regala, cargada de revelaciones que solo los ojos del alma pueden percibir. Si alguna vez encontraste una señal así, algo que tu propio corazón escribió para tu futuro, compártelo en los comentarios. Y si deseas aprender a reconocer la voz de Dios en los detalles más sutiles, suscríbete. Porque la fe también se entrena cada mañana en el silencio sagrado donde nacen las certezas que transforman el mundo. Mañana te contaré qué pasó cuando desperté y cómo esas 3 palabras comenzaron a revelar su verdadero poder. Si ignoras los detalles, ignoras la voz de Dios. Lo aprendí esa madrugada, cuando mis ojos
se abrieron sin explicación a las 3:15. El aire estaba quieto, denso de esa paz que solo conoce quien ha velado en oración. Pero algo había cambiado. En el filo de la ventana, donde siempre colgaba una pequeña cruz de madera que mi madre me regaló años atrás, la luz de la luna creaba una sombra perfecta, una sombra que no había visto antes, aunque esa cruz llevaba allí cada noche desde hacía meses. La sombra caía sobre mi cuaderno de oraciones, abierto en la página donde había escrito días antes: «Señor, dame una señal clara». Y la sombra dibujaba exactamente una flecha, apuntando a 3 palabras que yo mismo había subrayado: confía, espera, actúa. Hoy entenderás un poco más, no todo, porque los misterios de Dios no se revelan de golpe, se despliegan como el amanecer, lento pero implacable. Me incorporé despacio, sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies descalzos. Era imposible que fuera casualidad. Durante semanas había orado por claridad, había pedido dirección. Mi corazón estaba dividido entre 2 caminos que parecían irreconciliables. La fe me pedía calma, mi ego pedía pruebas. Y ahí estaba la respuesta, escrita en sombras sobre mis propias palabras. Pero lo extraño no era la coincidencia. Lo extraño era la paz que sentí. No la euforia de quien encuentra lo que buscaba, no la emoción de ser elegido o especial. Era algo más profundo, una serena certeza de que el universo no es caótico, de que existe un orden invisible que solo se muestra a quienes han aprendido a permanecer quietos el tiempo suficiente. Toqué la cruz con la punta de los dedos. La madera estaba tibia, como si hubiera estado absorbiendo calor durante horas, y en ese momento comprendí algo que cambiaría mi forma de orar para siempre. Dios no envía señales para convencernos, las envía para tranquilizarnos, para recordarnos que Él ya sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Confía, espera, actúa. 3 palabras, 3 instrucciones, pero también 3 pruebas. Confía, no en que todo saldrá como quieres, sino en que todo servirá a un propósito mayor. No con ansiedad, sino con la paciencia del labrador que siembra sabiendo que la cosecha tiene su tiempo. Actúa, no por miedo o impaciencia, sino desde la claridad que nace del silencio. Me senté en la silla junto a la ventana, observando cómo la sombra se movía imperceptiblemente con el paso de las horas. Cada minuto la modificaba un poco, como si me enseñara que las señales divinas no son estáticas, son dinámicas, vivas. Nos acompañan mientras caminamos, pero no nos eximen de caminar. La fe no elimina el dolor. Había escrito en esa misma página días atrás. Lo transforma en propósito. Y ahí estaba mi propósito, claro como el agua, dejar de buscar certezas externas y comenzar a cultivar la certeza interior, esa que no depende de las circunstancias, sino de la disciplina diaria de elegir la confianza por encima del miedo. Cuando rompió el alba, la sombra desapareció. Pero su mensaje había quedado grabado en algo más profundo que la memoria. Se había instalado en mi médula espiritual, esa parte del alma donde se almacenan las verdades que nos sostienen en los momentos difíciles. No era un milagro, era dirección. Cerré el cuaderno despacio, sintiendo que algo fundamental había cambiado en mi interior. No tenía más respuestas que la noche anterior, pero sí tenía un método, una brújula interna que apuntaba siempre hacia la misma verdad. Lo que hoy duele, mañana guía. Permite que tu espíritu crezca en silencio. Allí nace la fuerza para convertir la prueba en camino. Me dirigí a la cocina para preparar café, pero mis pasos eran diferentes, más lentos, más conscientes. Como si hubiera aprendido que cada momento contiene una invitación a la presencia divina, pero solo para quienes han entrenado los ojos del alma. El silencio también habla,
cuando aprendes a escucharlo. Esa mañana, mientras el café se hacía, permanecí de pie junto a la ventana observando el mundo despertar. Los pájaros comenzaban su canto, los primeros trabajadores caminaban hacia sus destinos, el sol pintaba de dorado las copas de los árboles. Todo seguía igual que siempre, pero yo ya no era el mismo. Había recibido mi señal, pero más importante aún, había recibido mi misión. Porque cuando Dios te muestra una verdad tan clara, no es solo para tu propio alivio, es para que la compartas, para que te conviertas en faro para otros navegantes perdidos en la noche de la incertidumbre. Pero lo que descubrí después me cambió la forma de orar. Esa tarde, al regresar del trabajo, encontré algo que me hizo entender que la sombra de la madrugada había sido solo el comienzo. Un sobre debajo de mi puerta, sin remitente, sin explicación, y cuando creí entenderlo, algo más se reveló. Ahora lo veía, pero todavía no estaba listo para lo que venía. La señal me abrió la puerta. El paso aún dependía de mí. Si esta claridad te dio paz, cuéntame desde dónde escuchas. Quiero orar por tu amanecer. Y suscríbete, no para sumar números, sino para entrenar tu alma cada mañana. Aquí la fe se vuelve hábito, y el hábito, paz. Mañana te revelaré qué contenía ese sobre, y por qué cambió para siempre mi comprensión del propósito divino. Dorado las copas de los árboles. Todo seguía igual que siempre, pero yo ya no era el mismo. Había recibido mi señal. Pero más importante aún, había recibido mi misión, porque cuando Dios te muestra una verdad tan clara, no es solo para tu propio alivio, es para que la compartas, para que te conviertas en faro para otros navegantes perdidos en la noche de la incertidumbre. Pero lo que descubrí después me cambió la forma de orar. Esa tarde, al regresar del trabajo, encontré algo que me hizo entender que la sombra de la madrugada había sido solo el comienzo. Un sobre debajo de mi puerta, sin remitente, sin explicación, y cuando creí entenderlo, algo más se reveló. Ahora lo veía, pero todavía no estaba listo para lo que venía. La señal me abrió la puerta, el paso aún dependía de mí. Si esta claridad te dio paz, cuéntame desde dónde escuchas. Quiero orar por tu amanecer. Y suscríbete no para sumar números, sino para entrenar tu alma cada mañana. Aquí la fe se vuelve hábito, y el hábito, paz. Mañana te revelaré qué contenía ese sobre, y por qué cambió para siempre mi comprensión del propósito divino. Mis dedos temblaron al abrir el sobre, no por miedo, sino por el peso de lo que estaba a punto de descubrir. Porque hay momentos en los que el alma sabe que está cruzando un umbral, sin posibilidad de regreso, sin excusas para la ignorancia. La carta era breve, apenas 3 líneas escritas con una caligrafía que reconocí de inmediato. Era de mi padre, quien había partido 5 años atrás. Pero no era eso lo que me quitó el aliento, era lo que decía: Hijo, si estás leyendo esto, significa que finalmente recibiste tu primera señal. Lo que creíste que era el final es solo el despertar. El verdadero camino comienza cuando dejas de luchar contra ti mismo. Mi respiración se detuvo. No era posible. Mi padre había muerto sin saber nada de mi búsqueda espiritual, sin conocer mis noches de incertidumbre, sin presenciar mi encuentro con esa sombra en la madrugada. Y sin embargo, sus palabras describían exactamente lo que había vivido, pero había más. Al reverso de la carta, una sola pregunta que me atravesó como una espada silenciosa. ¿Cuánto tiempo más vas a culpar al mundo por lo que tú no quieres sanar? Dejé caer la carta. El silencio de mi casa se volvió ensordecedor. Era como si cada objeto a mi alrededor fuera testigo de una verdad que yo había estado evitando, una verdad que mi padre había visto mucho antes que yo.
Durante años había buscado respuestas en libros, en maestros, en retiros espirituales. Había culpado a otros por mis heridas. Había señalado al mundo como responsable de mi dolor. Pero en ese momento, con las palabras de mi padre resonando en mi mente, lo entendí todo. No fue un grito, fue un suspiro, y en él todo lo entendí. El enemigo no estaba afuera, nunca lo había estado. Era mi propio orgullo el que me impedía perdonar. Era mi propio miedo el que construía muros donde debían crecer puentes. Era mi propia resistencia la que convertía cada prueba en una batalla interminable. Pensé que luchaba contra otros, pero era mi reflejo lo que no quería mirar. Me senté en el suelo, no por debilidad, sino por humildad, porque a veces la única forma de elevarse es reconocer que hemos estado arrastrando cadenas que nosotros mismos forjamos. Y en esa rendición encontré algo que había buscado toda mi vida sin saberlo. Paz. No la paz de quien evita el conflicto, sino la paz de quien ya no necesita tener razón. La paz de quien comprende que cada herida fue una maestra disfrazada, que cada traición fue una invitación a fortalecer la confianza en lo divino. El tiempo se detuvo. O tal vez fui yo quien dejó de correr contra él. Por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a ningún lado. No tenía necesidad de demostrar nada. No tenía urgencia de ser entendido. Ya no temía. Era libre, aunque nada hubiera cambiado afuera, pero todo había cambiado adentro, y comprendí que esa es la única transformación que realmente importa, porque cuando cambias por dentro, el mundo exterior simplemente se acomoda a tu nueva frecuencia. Me quedé allí hasta que la noche cubrió mi ventana, sin prisa, sin ansiedad, solo respirando, solo siendo. Y en esa simplicidad encontré la respuesta que había estado buscando en lugares complicados. La verdad no se impone, se revela cuando estás listo para verla. Al día siguiente desperté diferente, no porque hubiera resuelto todos mis problemas, sino porque había dejado de verlos como enemigos. Cada desafío era ahora una oportunidad de aplicar lo que había descubierto. Cada persona difícil, un espejo para practicar la compasión. Cada momento de dolor, una invitación a crecer en silencio. Cuando dejas de culpar, empiezas a curar. Pero la lección más profunda llegó semanas después, cuando me encontré cara a cara con alguien que había sido fuente de mucho dolor en mi pasado. Su mirada buscó una excusa, pero la verdad ya estaba entre nosotros. No necesitaba decir nada. El tiempo lo había dicho todo. Y en lugar de resentimiento, sentí gratitud. Porque esa persona, sin saberlo, había sido parte de mi despertar. Cada herida que me causó fue una semilla de sabiduría que tardé años en comprender. No gané, pero entendí. Y eso era suficiente. La fe no elimina el dolor, lo transforma en propósito. Cada lágrima derramada había regado el jardín de mi comprensión. Cada noche oscura había sido preludio de un amanecer más brillante. Cada caída, una oportunidad de levantarse con más sabiduría. El sobre de mi padre no solo contenía una carta, contenía una llave, la llave para entender que el propósito divino no es evitarnos el sufrimiento, sino enseñarnos a encontrar significado en él. A convertir cada prueba en testimonio, cada herida en fuente de sanación para otros. Creí que era el final, pero solo era el comienzo de la paz. Ahora entiendo por qué algunas respuestas llegan tarde, porque necesitamos caminar en la oscuridad para valorar verdaderamente la luz. Necesitamos perdernos para encontrar el camino real. Necesitamos quebrantarnos para descubrir que nuestras grietas son donde entra la luz divina. Lo que perdí era justo lo que me ataba. Si alguna vez sentiste que la verdad dolía, pero te liberaba, escribe amén,
porque significa que tu alma está despertando, que estás listo para dejar de luchar contra ti mismo y empezar a crecer en silencio. Y suscríbete, no por rutina, sino para entrenar tu alma en el arte de la calma. Cada mañana una nueva lección de fe y dominio. Porque aquí, en el arte de la paz, convertimos cada herida en sabiduría, cada lágrima en fortaleza, cada caída en resurrección. Tu amanecer te está esperando, solo necesitas dejar de luchar contra la noche. La fe no elimina el dolor, lo transforma en propósito. Abraza cada herida como maestra, respira y continúa. Lo que hoy duele, mañana guía. Permite que tu espíritu crezca en silencio. Allí nace la fuerza para convertir la prueba en camino. Y fue exactamente allí, en ese momento de revelación, cuando comprendí que tenía que soltar, no como acto de derrota, sino como acto de fe suprema. Solté lo que creía mío. Y por primera vez en años, respiré. Respiré como quien ha estado bajo el agua demasiado tiempo y finalmente alcanza la superficie. Solté la necesidad de entender por qué las cosas habían sido así. Solté la exigencia de que la vida me debiera explicaciones. Solté la ilusión de control que me había mantenido prisionero de mi propio sufrimiento. Porque entendí algo que cambió todo. La paz no llega cuando obtenemos lo que queremos, sino cuando aceptamos lo que es. El mundo seguía igual esa mañana, pero ya no me dolía igual. Las mismas calles, las mismas voces, los mismos sonidos, pero mi corazón había encontrado un nuevo ritmo. Un ritmo que no dependía de las circunstancias externas, sino de una quietud interior que había nacido del encuentro conmigo mismo. La herida se volvió cicatriz, y la cicatriz, recuerdo. Un recuerdo que ya no me torturaba, sino que me recordaba de dónde venía. Me recordaba que había sobrevivido a lo que una vez pensé que me destruiría. Me recordaba que la fuerza no es la ausencia de vulnerabilidad, sino la capacidad de seguir amando a pesar de haber sido lastimado. Caminé esa mañana con pasos diferentes, no más pesados por el rencor, no más apresurados por la ansiedad. Pasos que sabían hacia dónde iban, no porque tuviera el mapa completo, sino porque había aprendido a confiar en el camino. Había aprendido que la fe verdadera no necesita certezas, necesita entrega, y fue en esa entrega donde descubrí una verdad que nadie me había enseñado. No controlo el destino, pero sí la manera de recibirlo. No puedo cambiar lo que viene, pero puedo transformar la forma en que lo encuentro. Puedo elegir si lo recibo con los puños cerrados o con las palmas abiertas. Puedo elegir si lo enfrento con resistencia o con gracia. El dolor es inevitable. Sufrir es una elección. Una elección que había estado haciendo sin darme cuenta. Una elección que finalmente estaba dejando ir. Porque sufrir es quedarse atrapado en el dolor, reviviendo la herida una y otra vez. Pero sanar es permitir que el dolor fluya a través de nosotros, que nos enseñe lo que vino a enseñar y que se vaya cuando su lección esté completa. Esa tarde me senté en el mismo lugar donde tantas veces había llorado. Pero esta vez no lloré por lo que había perdido, lloré por lo que había encontrado. Lloré de gratitud por cada momento oscuro que me había traído hasta ese instante de claridad. Lloré porque finalmente entendía que cada quebrantamiento había sido una invitación a reconstruirme mejor. Las lágrimas ya no eran de dolor, eran de reconocimiento. Reconocimiento de que había sido sostenido incluso cuando me sentía completamente solo. Reconocimiento de que cada prueba había sido también una preparación. Reconocimiento de que la oscuridad no había sido mi enemiga, sino mi maestra más severa y más necesaria. El sol no salió, volvió a mí. Volvió
porque yo había dejado de esconderme de su luz. Había dejado de creer que no la merecía. Había dejado de pensar que mi dolor me descalificaba de la alegría. Había aprendido que la luz no rechaza a los quebrantados, los transforma, y entendí que la paz no se busca, se cultiva cada día. Como un jardín que requiere atención constante, paciencia infinita, y la fe de que cada semilla plantada en la tierra oscura encontrará su camino hacia la luz. La paz es una práctica, no un destino. Es una elección que se renueva cada mañana, cada hora, cada momento de duda. Me levanté esa tarde siendo una persona diferente. No porque hubiera resuelto todos mis problemas, sino porque había cambiado mi relación con ellos. No porque hubiera encontrado todas las respuestas, sino porque había hecho las paces con las preguntas. No porque ya no sintiera dolor, sino porque había aprendido a convertir el dolor en compasión. Ahora camino por la vida como quien conoce tanto la oscuridad como la luz, y ya no teme a ninguna de las dos. Camino como quien ha aprendido que la verdadera fortaleza no está en evitar las tormentas, sino en aprender a danzar bajo la lluvia. Camino como quien ha descubierto que el corazón quebrantado no es un corazón destruido, es un corazón expandido. Hoy no tengo respuestas, pero tengo calma, y esa calma es más valiosa que cualquier certeza que hubiera podido imaginar. Es la calma de quien ha dejado de luchar contra la vida y ha comenzado a fluir con ella. La calma de quien ha encontrado la paz, no en la ausencia de problemas, sino en la presencia de una fuerza interior inquebrantable. Y eso lo aprendí aquí, en el arte de la paz, en este espacio sagrado donde cada herida se convierte en sabiduría, cada lágrima en fortaleza, cada caída en resurrección, donde aprendemos que la verdadera victoria no es evitar la batalla, sino encontrar la serenidad en medio de ella. Si esta palabra te dio fuerza, deja un amén y cuéntame desde dónde escuchas, porque cada historia importa, cada corazón que se abre aquí suma luz a este camino compartido. Suscríbete para que cada mañana te encuentre más sabio, más sereno, más cerca de esa paz que ya vive dentro de ti. Porque aquí, en el arte de la paz, no solo hablamos de transformación, la vivimos juntos paso a paso, respiración a respiración. Porque la verdadera fe también es dominio. Dominio sobre nuestros miedos, sobre nuestras dudas, sobre la tentación de rendirnos justo antes del amanecer. Tu paz te está esperando. Solo necesitas dejar de luchar contra ella.